La Biblia dice en el versículo 34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43, último, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Bendecimos el nombre del Señor, oramos y le decimos: buen Dios y Padre, Dios de gloria, Dios de gracia, majestuoso y bondadoso Dios. Señor, a ti te bendecimos porque tú eres Dios grande y poderoso. Señor, estamos alegres, contentos porque estamos en este lugar, Señor, para poder bendecirte y para poder darte a ti toda la gloria. Bendice al pueblo, bendice a tus hijos, Señor, derrama bendición hasta que sobreabunde en cada uno de nosotros. Queremos salir bendecidos, queremos salir llenos de tu presencia, de tu espíritu. Queremos, Señor, salir fortalecidos dentro de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. En el contexto de esta historia, empieza con el llamado de Dios a aquel gran hombre llamado Abraham, cuando Dios prometió que serían benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Es interesante pensar que aunque el Antiguo Testamento nos relata la historia de Israel como un pueblo elegido de Dios, también hay una corriente a lo largo de la historia que nos recuerda del amor de Dios en esta parte, y muy especial y muy significativo, y es a la vida de los gentiles. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí del gentilismo, estamos hablando, mis amados hermanos, que Dios no solamente pensó en un pueblo, no solamente pensó en un individuo, no solamente pensó en alguien que en ese momento iba a ser el siervo, iba a ser el puente, iba a ser la persona que iba a usar, sino que en la persona que Dios estaba llamando y preparando, también estaba viendo familias, estaba viendo naciones, estaba viendo pueblos, estaba viendo a todo el mundo en general. Porque vemos que en la bendición de Dios hacia la vida de Abraham, le está diciendo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando vemos esta parte, que es interesante, es pensar que Dios estaba pensando en lo que es la vida del gentilismo. Bueno, y aquí también, ¿verdad?, podemos ver que incluye también aquí al pueblo judío, incluye lo que era el trato que iba a venir hacia la vida de ellos. Y de la misma manera, Dios también le da mandamiento de los extranjeros,
como dice Éxodo capítulo 22 y versículo 21 en adelante. Es interesante que cuando Dios estaba pensando en el extranjero, estaba pensando, hermanos, en Rahab, la ramera, estaba pensando en Ruth, la moabita, y estaba pensando en muchos más. Por ejemplo, hablamos del libro de Jonás. ¿Se recuerda el libro de Jonás? ¿Se recuerda cómo Dios le dice a Jonás que vaya y le predique a Nínive para que se arrepienta? Entonces vemos que Dios estaba pensando no solamente en un pueblo, en Israel, sino que estaba pensando en todas las naciones. Los salmos son interesantes porque cuando leemos los salmos vemos que los escritores, al alabar y al bendecir el nombre de Dios, no solamente lo bendecían de la inspiración del Espíritu en la vida de ellos, sino lo que contenía esa inspiración, porque en los salmos y en muchos de ellos habla donde dicen los salmistas: y bendice alma mía Jehová, o Jehová sea bendecido entre los pueblos o entre las naciones. Entonces, desde un momento y desde antiguamente, ya Dios venía poniendo en el corazón del pueblo, de los salmistas, de los profetas, de los escritores y de todos aquellos hombres, como los jueces, como también, ¿qué podemos decir? Como de los reyes. Hablamos de David, hablamos de Salomón y de todos estos personajes maravillosos de la Biblia, que venían de una manera a incluir no solamente a un pueblo judío, sino que también estaban incluyendo a todas las naciones. Es interesante pensar lo que la Biblia a nosotros nos enseña, porque ya Dios estaba pensando en la salvación de todo ser humano. Aunque la Biblia nos da un texto maravilloso, entender como lo que hacía Jesús y como lo que hacía Pablo, cuando la Biblia dice que llegaba a una ciudad y lo primero que Pablo hacía era que él llegaba a las sinagogas. Es interesante pensar por qué Pablo y Jesús siempre llegaban a las sinagogas a predicar, sino antes, ¿verdad?, de poder llegar a una persona o a un lugar o a alguna plaza, ellos visitaban primero las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí estaban los judíos, ahí era donde se reunían. Por eso que el apóstol Pablo habla que el evangelio vino para salvar o para testificar de la grandeza de Dios, y donde él dice primeramente a los judíos, a los griegos y a todo el mundo. Entonces era importante esta parte. Por eso que la Biblia dice, cuando hablamos del evangelio de Juan, en el capítulo 1 está el texto que quería mencionar, donde dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces es entender que Jesús, el enfoque de salvar era los de la casa, pero no perdiendo de vista al gentilismo. En otras palabras, si Israel hubiera aceptado a Jesús como Mesías, Dios hubiera abierto otra puerta para el gentilismo. Y la manera que nosotros podemos entenderlo hoy aquí, de esta forma, es cómo es que Dios utilizó al judío para que pudiera llevar el evangelio al gentilismo. Y es interesante pensar en esta parte de lo que a nosotros la Biblia nos enseña. Por eso que cuando vemos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 8, que ya hemos recitado anteriormente, donde dice la Biblia: y recibiréis poder para que me seas testigos. Se habla Jerusalén, Samaria, Judea, y usa la palabra y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando vemos aquí en el día de Pentecostés, Pedro, de una manera por completo y por lleno del poder del Espíritu Santo, comienza a hablar con aquel denuedo de lo que es el poder del Espíritu y de la palabra hacia la vida de aquellas personas, bajo la promesa que ya había sido marcada, vinculada por Dios desde el tiempo antiguo, bajo el poder de lo que fue la manifestación del Espíritu sobre los profetas. Entonces, al entender esa parte, es interesante pensar de lo que también la Biblia nos enseña, el ejemplo de Felipe. Se recuerda que ya hemos mencionado el ejemplo de Felipe. Felipe es un cuadro aquí interesante que ya hemos marcado algunos puntos interesantes, pero yo quiero marcar otro punto en esta parte de Felipe, que la Biblia dice que evangelizó a un etíope
y que la Biblia dice que era eunuco, dice la Biblia. Usted ha leído esa parte, ha leído esa historia. Y la Biblia dice que este hombre era importante en el reinado, hermano, de donde él venía, de lo que era el reinado de Candace. Entonces, la Biblia nos enseña que este hombre venía de adorar, y eso es lo que dice la Biblia, venía de adorar de Jerusalén. Quiere decir que este hombre no era judío, abrazaba la religión judía y probablemente, tal vez había sido aceptado de una manera ser prosélito. Pero a las características de este personaje probablemente hubiese tenido una dificultad para que él no hubiese podido ser aceptado 100% como eran las otras razas, las otras gentes que llegaban y querían abrazar el judaísmo y que tenían que pasar un proceso y que tenían que pasar un examen y que tenían que pasar ciertas cosas para poder ser aceptados. Pienso que este eunuco, este etíope, estaba dispuesto a hacerlo, ya que el dinero, yo pienso y creo que no era el problema, si ese hubiese sido el factor, el dinero. Sin embargo, vemos de que esa parte no hubiese sido el problema para este etíope eunuco. La Biblia nos enseña, y ahí es donde abre la puerta a la que yo quiero mencionar, y esto es lo que mencionamos de lo que es el evangelio. Y este es el caso del capítulo 10 que hemos leído, porque es interesante pensar cómo la puerta del evangelio se abre al mundo sin el hombre hacer un esfuerzo, mis amados hermanos, más allá humanamente hablando, sino que fue de la manera como Dios vino y lo abrió a través de su gracia, de su poder y de su voluntad, el abrirle la puerta al gentilismo, el abrirle la gente al mundo, la puerta al mundo, y entender que solamente en este camino y en esta vida, hermanos, el hombre, no importa cómo llegue, no importa de dónde venga, no importa de qué nacionalidad sea, no importa qué religión haya tenido, no importa qué costumbre haya tenido, no importa cuál haya sido o sea su pensamiento o cuál sea su condición física o mental o económica o familiar, no importa el estatus, no importa su situación en la que se encuentre, sea legal en el país o en cualquier país, no importa la condición. Lo importante de este reino es que este reino acepta a todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Esa es la parte fascinante de este reino, de este camino del cual el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y lo interesante de la vida del etíope aquí es de que el etíope no era bien recibido o fue bien recibido por una sencilla, aunque verdad nosotros la vemos tal vez sencilla razón, pero para él sí era un gran problema. Y el problema de ser eunuco era un gran detalle, porque en el tiempo antiguo y en aquellos reinados, la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo, hablando, refiriéndose a esta parte, que unos nacieron eunucos, pero otros los hicieron eunucos. Entonces los que los hacían eunucos, de alguna manera los castraban y no podían tener familia, no podían tener mujer. Eran los de confianza dentro del palacio donde reinaba y donde vivía la reina. Eran los que cuidaban a las doncellas, eran los que se les daba la confianza, el rey les daba la confianza porque estaban castrados y no había problema en ellos. Entonces, esta clase de hombres, hermanos, eran personas importantes dentro de los reyes, pero Dios habló en la ley de que nadie, de que tuviera algún problema físico o tuviera una amputación o que tuviera un problema de esta índole, hermano, no podía entrar ni pertenecer, pues. Entonces este etíope tenía un grande y serio problema, y es que este hombre no era bien recibido en el templo, no
podía entrar al templo, no podía participar del templo, no podía hacer lo que otros hacían dentro del templo, aunque tal vez en segundo grado, tercer grado, como haya sido, pero no tenía acceso porque tenía un problema físico. Pero cuando se le aparece Felipe y cuando le enseña, porque hoy queremos hablar del discipulador, discípulo a discipulador, esa es la parte fascinante y ese es el tema que quiero dialogar con ustedes. Cuando se le presenta a Felipe, en la conclusión de lo que él enseña y a la conclusión de lo que lo doctrina, él dice: allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque ahora él está entendiendo que no está bajo la ley, sino está bajo la gracia. Ya no está manipulado bajo un régimen de hombre, sino está ahora bajo la libertad del poder de Dios a través de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces el etíope entendió el mensaje. Entendió el mensaje. Y cuando llegó al agua dijo: allá hay agua, ¿qué impide? Al menos dijo: yo no tengo problemas, pero si me aceptan así como estoy y que tengo este gran problema que no he sido aceptado en el templo 100%, dijo: yo aquí estoy. Felipe dijo: pues vamos para el agua. Le dijo: vámonos, pum, y lo bautizó. Entonces el evangelio, que es lo que cambia la vida, el evangelio, algo que nosotros debemos de aprender, que el evangelio no debe de marginar a la gente. El evangelio es libertad. El evangelio es para que la persona reconozca de que vivía en el pecado y ahora ha venido y es libre bajo el poder de Cristo. Claro, hay ¿cómo se puede decir? Límites para vivir. Hay formas de que nosotros podamos vivir de la manera como Dios nos enseña a través de su palabra, pero algo que nosotros debemos de aprender como discipuladores es que nosotros no podemos poner límite a nadie. El que pone límites es Dios. El que pone límites es Dios, y es a través de su palabra. Si la Biblia dice que nosotros no podemos tener dos mujeres, la Biblia lo prohíbe, entonces no podemos tener dos mujeres. Si la Biblia dice que la fornicación es pecado, entonces no debemos de fornicar. Si la Biblia dice que la idolatría es pecado, debemos de evitar la idolatría. Entonces entendamos esta parte, porque cuando la Biblia nos enseña de este cuadro de lo que estamos hablando de Pedro, recuérdese que la Biblia, hermano, nos enseña que Pedro aquí tiene una experiencia muy interesante. Ahora, en el capítulo 9 nos relata una historia que usted ya conoce, y es la historia de Saulo, Pablo, que se convertiría en el gran apóstol, y aquí de los gentiles. Ahora, entendamos de que Pedro había sido llamado. Recuérdese que Pedro es judío, es hebreo. Entonces Pedro, su enfoque es a los judíos, claro, concerniente a la gracia. Entender que Pedro, en el tiempo de Jesús, y viendo el problema que se suscitó en medio de lo que fue la predicación de Jesús, Pedro tenía bien claro y bien seguro de lo que era el evangelio entre la gente. Por eso que cuando vemos el cuadro de la samaritana, es entender que el mismo Señor Jesucristo, hermano, viene y habla con una mujer que no era judía. La mujer viene y le dice: ¿cómo es que tú me hablas a mí siendo judío? Si tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Mas sin embargo el Señor mostró que Él no solamente venía a las ovejas perdidas de Israel, sino también venía a otras ovejas que estaban también perdidas. Entonces entendamos esta parte que es maravillosa, porque cuando nosotros vemos la historia de la Biblia y hablamos aquí después de la mitad de lo que es Hechos capítulo 10, Dios les da visiones a Cornelio y a Pedro para que ellos pudieran en algún momento de la vida el poder conocerse y el poder dialogar de lo que ya
Dios le había revelado a Pedro por la misma persona de Jesucristo. Y por lo que había visto, por lo que había vivido, por lo que había escuchado. Y ahí es donde entra lo que hemos leído como testigos de Jesucristo. Que él, hablando con Cornelio, porque vemos que hay una predicación, hay una enseñanza, hay una instrucción de lo que está hablando con Cornelio. Y es que le está enseñando y le está diciendo quién es Jesús. Pero déjeme regresar a la historia para poder entender lo que yo estoy hablando. Y es que la Biblia dice que en cierto día, en la tarde, dice la Biblia que Cornelio orando se le apareció un ángel. Y la Biblia dice que cuando aquel ángel se le apareció a Cornelio, le dijo: ve y trae a Pedro, y Pedro te va a decir lo que debes de hacer. Me imagino que Cornelio pudo haber pensado: qué tan importante es este hombre para que mande a traerlo por orden de un ángel. Mas sin él pensar, sin él llegar a entender el propósito, porque aquí había un propósito para el gentil, como también había un propósito para el judío. Porque así como el gentil iba a tener una experiencia, también el judío iba a tener una experiencia. Porque mientras el ángel se le revelaba a Cornelio, que era, dice la Biblia, un encargado, que era un trabajador de Roma, que trabajaba en lo que era el ejército y todo eso, también al otro lado había un hombre en la casa de un tal llamado Simón Curtidor, que ese era su trabajo, que esa era su profesión, que era curtidor de pieles. Y en la casa de Simón estaba ahí hospedado Pedro. Y mientras allá tenía una experiencia Cornelio, Pedro estaba teniendo una experiencia en la azotea de la casa de Simón Curtidor, donde Dios le estaba enseñando un lienzo, dice la Biblia, agarrado en cuatro, y que en ese lienzo, dice la Biblia, que había muchas y clases de animales impuros, que Israel, los judíos, y en su ceremonia ellos no podían participar porque eran animales o son animales inmundos. Entonces, para él era difícil el poder hacer lo que la voz del Señor le dice. Y le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro dice: Señor, si ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Entonces, la experiencia aquí que están teniendo los dos es fascinante, porque Dios está preparando un encuentro de dos culturas. Está preparando un encuentro de dos personas que de una manera, de una forma, uno tenía más prejuicios que el otro. El otro estaba en la necesidad, no importando ni pensando quién era Pedro en lo que era cultura. Él estaba abierto para que entrara a su casa. Mas el otro, por su cultura, por su religión y por lo que había aprendido, difícilmente para él era entrar a la casa de un gentil. Mas sin embargo, Dios tiene que venir y prepararlo, hablarle, ministrarlo y de una manera revelarle el propósito divino de Dios al llamado y al propósito de la misión de la iglesia, de la cual el Señor había establecido para que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros vemos esta parte de lo que la Biblia nos enseña, dice el versículo 34, donde hemos leído: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Esa fue su conclusión al poder él llegar a la casa de Cornelio. Porque cuando la Biblia dice, le voy a parafrasear rápido la historia que usted ya conoce, que cuando llegó a la casa de Cornelio, que ya lo estaban esperando, que habían ido dos siervos de Cornelio por mandato de él, que cuando la Biblia dice que por el Espíritu le dice a Pedro: ve con ellos. Y la Biblia dice que en esa noche que quedaron a dormir donde estaba Pedro, y al siguiente día salieron a aquel lugar donde estaba este personaje llamado Cornelio, a la casa de Cornelio. Cuando llegan a aquel lugar, la impresión de lo que fue Cornelio al conocer a Pedro por primera vez fue interesante. Fue interesante.
porque de una manera reconoció la autoridad de aquel hombre, reconoció la gracia de Dios sobre su vida, reconoció que aquel hombre era el que le iba a decir lo que debía de decirle por el mandato del ángel que Dios había mandado. Entonces, para Cornelio era algo maravilloso, era la gloria de Dios al ver a aquel personaje entrar a su casa, al grado que él de una manera le da respeto, lo recibe con respeto y de una manera lo quiere honrar al grado de arrodillarse delante de él, algo que Pedro no aceptó. Algo que Pedro no aceptó porque él sabía que esa reverencia solamente se la debemos de dar a alguien, y ese es a Dios. Aunque para ellos, los romanos, era muy fácil de hacerlo, claro, saber a quién hacerlo, no a cualquiera. Pero en este caso vemos que Pedro no recibió esa adoración o esa reverencia, porque sabía que él era hombre como él y que eso no era aceptado delante de Dios. Entonces lo levanta y le dice: tranquilo, tú y yo somos iguales, le dice. Pero él se da cuenta de algo muy interesante, y este versículo ha sido uno de los versículos que se han usado en conferencias a nivel mundial, en diferentes clases de conferencias en lo que concierne a lo que es evangelismo. Y bueno, interesante pensar que Cornelio es el gran ejemplo de un anfitrión, porque si usted se da cuenta, él no estaba solo esperando a Pedro, había invitado a quienes, a sus amigos, había invitado a familia. Quiere decir que Cornelio es el tipo de persona que tiene hambre de Dios, pero que también comparte la necesidad que tiene con otros para poder llevarlos también al conocimiento de Dios. Eso es maravilloso. A mí me contaron, ya le he contado esta anécdota, me contaron hace un tiempo atrás, un pastor que visitó Cuba, y él yendo a Cuba se da cuenta de algo, y es que él dice: cuando allá, no sé si todavía, pero él me dijo, pero cuando allá se evangeliza, antes de una persona entregar su vida a Cristo, le dicen en la enseñanza que le da el que lo está evangelizando o lo está discipulando, se puede decir así, le está diciendo: cuando tú entregues tu vida a Cristo, algo que debes de hacer es de ir y predicarle a los demás. Usted se dio cuenta de algo muy raro en esa parte. Identificó algo raro, y es que a nadie de lo que nosotros hemos evangelizado, nunca le hemos dicho antes que entregue su vida a Cristo, o que antes que venga a la iglesia, o que antes que participe dentro de la iglesia, o que antes que haya sido bautizado, decirle: tú tienes que ir y decirle a los demás lo que Dios no ha hecho, va a hacer contigo. Eso nosotros no lo hacemos. Eso nosotros nunca lo decimos, porque es incierto que la persona vaya a aceptar a Jesús con lo que nosotros le estamos diciendo. Pero por lo que se ve, es que es uno de los parte del mensaje como requisito para poder tener a Cristo o aceptar a Jesús, es que cuando lo acepte, vaya corriendo y le diga a todos lo que Cristo ha hecho en su vida. Y eso es bíblico. Y eso es bíblico. Se recuerda cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno. El Señor le dijo: ve y dile, cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Claro, en el caso del endemoniado no lo pudieron hacer antes, pero cuando quedó libre, a él le dijeron: ve y dile a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de esta parte interesante, es entender que Cornelio es el gran ejemplo y el gran tipo de persona que abre la puerta de su casa no para escucharlo solamente él. Aquí vemos a un tipo, hermano, que en realidad está fuera y lejos de los prejuicios, está lejos de lo que es la envidia, está lejos de lo que es algo que hubiese dicho: bueno, yo quiero que venga Pedro y me predique a mí, a mi esposa y a mis hijos, y a los demás que se los lleve el río, pues.
Yo soy muy cuidadoso y espero que usted no se me ofenda en esta noche. Soy muy cuidadoso y fui muy cuidadoso cuando teníamos las reuniones de células. Porque mucha gente me decía: pastor, venga y háganos una célula en la casa, porque yo quiero que mi esposa, que mi hijo o que mi esposo escuche la Biblia, escuche la palabra de Dios. Claro, sí, queremos que la familia se convierta. Pero no había un pensamiento, o no había una idea, no había un deseo de que se salvara el vecino, que se salvara el primo, que se salvara el que vive enfrente, que se salve el del trabajo. No, la idea era que solamente la familia fuera y escuchara. Y quiero les digo una cosa: hice el error de ir a meterme en alguno de los hogares, hermano, en la cual nunca pude ver fruto dentro de ese hogar. Porque el enfoque no era la gente de afuera, el enfoque era el familiar que estaba adentro, que no podía traer a la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de discipulador, estamos hablando de un coach, estamos hablando de un entrenador. Un entrenador no se enfoca solo en una persona, se enfoca en el grupo, se enfoca en los que van a jugar. Entonces, cuando hablamos de alguien que ha sido llamado para educar, no se va a dedicar solamente, hermano, a una persona. No, su deseo es educar al que viene, al que está atrás, al que el hijo, al primo, al sobrino y a todos los que puedan venir, educarles y enseñarles. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente algo bien interesante. Y es que Cornelio fue una persona interesante y clave en lo que es el evangelismo y en lo que viene siendo la misión. Aunque él desconocía la misión de la iglesia, pero ya la estaba haciendo. Desconocía la práctica del evangelismo, pero ya lo estaba haciendo. Desconocía el mandato de Jesús, pero ya lo estaba haciendo. Eso es fascinante, porque una cosa es, hermano, saberlo y hacerlo, pero otra cosa es no saber y hacerlo. Eso es fascinante, pues. Yo he contado aquí una historia de un amigo joven en mi tiempo, que él llegó a la iglesia por invitación de otro joven, y él, cuando entró, fue cautivado por la hermandad, por la iglesia, la juventud. Y él le gustó y comenzó a seguir llegando a la iglesia, a seguir llegando. Pero nadie se enfocó en él. Sencillamente fue uno más del grupo y se fue añadiendo el grupo. Pero nadie le puso la atención que se le debía haber tomado cuando alguien llega por primera vez a una iglesia. Y es uno de los grandes errores. Yo creo que usted aprende eso, por favor. Porque uno de los errores grandes que nosotros tenemos en muchas de nuestras iglesias, y hablo de esta, es que cuando alguien llega nuevo, lo que más hacemos es ignorarlo. Más hacemos es ignorarlo. Y una de las cosas que no debemos de hacer es ignorarlo. Usted ya conoce a su hermano, usted puede hablar, usted puede ir a visitarlo, usted sabe el teléfono de su hermano, pero el que llega por primera vez, usted no lo conoce. El que nos debe de interesar más es el que llega por primera vez. Usted se puede ir con el hermano a echarse el café después. Usted puede ir a comer, invitarlo y todo eso, ir a su casa a jugar pelota y hacer tantas cosas. Pero cuando llegue alguien por primera vez, su enfoque debe de ser él. Y es lo que menos hacemos nosotros. Cuando termina el servicio, nos vamos con la hermanita que a mí me gusta. Con el hermanito ya nos hacemos bolita todos, que apenas entramos ahí en las sillas. Y el que llega por primera vez se va triste, nadie lo saludó, se sube el carro y se fue. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender en esta parte es importante. Este joven llegó a la iglesia y se involucró porque le gustó. Dijeron los jóvenes: vamos a evangelizar, vamos a ir a repartir tratados. Y él dijo: vamos.
Y él le dieron una Biblia y cargaba una Biblia y lo que decían los demás, él decía, como el cotorro, ¿verdad? Como el perico, todo lo que le dicen repite. Y escuchaba que decían, Cristo te ama, y él le decía, Cristo te ama, y le daba un tratado a la gente. Y le decía, Cristo te ama, y iba y le decía, Cristo te ama. Pero había uno que le comenzó a ponerle atención, ya una persona adulta, y comenzó a monitorearlo, y se dio cuenta que había algo que le faltaba. Y cuando tiene la oportunidad se le acerca al joven, porque se da cuenta que algo le faltaba a este joven. Y cuando se le acerca le dice, oye, le dice, fíjate que te he visto motivado, te he visto bien alegre, te he visto aquí, ¿cómo te has sentido en la iglesia? Y le dice, yo me he sentido de maravilla, esto es vida, esto es lo que yo buscaba, y esto es lo otro, esto está lindo. Le dice, te voy a hacer una pregunta. Le dice, sí, ¿cuál? Le dice, ¿tú ya entregaste tu vida a Cristo? Y le dijo, no. Le digo, ¿qué es eso? Le dijo. Porque nadie se había empeñado en decirle que era importante aceptar a Jesús. Así de sencillo. La Biblia dice en el capítulo 17 del mismo libro de los Hechos que había un hombre de Alejandría, que dice la Biblia que había descendido y había llegado a Éfeso. Y la Biblia dice que era un hombre que era poderoso en las escrituras y que lo único que conocía era lo que era la vida del camino del Señor, pero de lo que se había predicado de Juan el Bautista. Y este hombre, la Biblia lo identifica como Apolos. Dice la Biblia que era elocuente en su palabra. En unas palabras, si nosotros lo traemos a nuestra traducción, era un doctor, pues. Era un doctor en letras, era un doctor en teología, era un doctor en ciencia, era un doctor en conocimiento. Pero cuando lo ve Aquila y Priscila, su discurso que da, dijeron, aquí hay algo que no cuadra en esto. Aquí hay algo que no cuadra. Y ahí es donde entra la parte, el discernimiento de lo que es el discipulador, no del discípulo, sino el que discipula. El que discipula tiene discernimiento, el que discipula tiene conocimiento, el que discipula está al pendiente, el que discipula sabe lo que se mueve en el lugar donde está, lo que es de Dios, lo que no es de Dios en la vida. Entonces la Biblia dice de que cuando vieron que disertó su mensaje, porque la Biblia dice que era poderoso en la escritura y en la palabra, dice que era un hombre elocuente. La Biblia dice que era un hombre elocuente, un hombre que conocía lo que estaba hablando, un hombre que sabía y disertaba, hermano, la escritura. Pero había un problema, y es que no tenía claro todavía el camino del Señor. Y cuando se bajó, porque esa es la parte de lo que es el discipulador es sabio, el discipulador trabaja con astucia, es humilde, el discipulador no avergüenza, el discipulador sabe llegar y corregir de una manera sabia. Y cuando se baja de disertar su mensaje, le dijeron a Apolos, le dice, muchacho hermoso y bello, le dijeron, ven para acá que queremos hablar contigo. Y cuando se acercaron, dice la Biblia, que le hablaron del Señor y le presentaron claramente el camino del Señor. Aleluya, eso es maravilloso. Lo que me fascina de Apolos, en el conocimiento y en lo que él sabía, es que no fue una persona que rehusó a la enseñanza de aquellos dos, de aquella pareja, sino la humildad que marcó es interesante en el discípulo. El discípulo como el discipulador, algo que debe de reflejar es la obediencia y la humildad. Cuando un discípulo no es obediente, tendrá problemas en el camino ese discípulo, hermanos. Cuando ese discípulo no es humilde, tendrá problemas en su altivez el día de mañana. Y tal vez no esperemos al día de mañana, sino presente, y mañana tendrá problemas. Porque hay gente que cuando uno les quiere enseñar, dicen, no, porque yo ya lo sé.
No, porque yo ya lo conozco. Está como los muchachos, hermanos, adolescentes. Esa es la parte de la adolescencia. El adolescente dice: yo ya conozco, yo ya sé, no me voy a meter a problemas. ¿Cuándo está en problemas ya? El adolescente, el discípulo, en lo que es la vida cristiana, comete muchos errores, porque el adolescente aquí representa falta de conocimiento, inmadurez. El problema es de que hay muchos hermanos que son y que han trabajado y que se han puesto en la posición de lo que, hermano, estamos hablando de un discipulador. Y cuando yo hablo de un discipulador, estoy hablando de un líder, estoy hablando de un maestro, estoy hablando de alguien que predica, de alguien que enseña. El problema de muchas de nuestras iglesias es que ponemos gente a discipular cuando todavía ellos necesitan sentarse para ser discípulos, porque no tienen principios, no tienen todavía ese autodominio en la vida de ellos. Cuando se enfrenten a un problema físico, porque, hermanos, nos vamos a encontrar con problemas físicos. Y cuando me refiero a problemas físicos, es que alguien por ahí lo va a querer golpear. Y cuando alguien lo va a querer golpear, si no tiene la habilidad y el conocimiento y el temor y el Espíritu de Dios bien metido en la vida, se va a agarrar con esa persona. Le va a decir, como dijo un pastor que yo conocí hace muchos años, y lo conocí en el trabajo, y me contaba una historia que mientras él, que estaba funcionando de pastor y estaba predicando, estaba en su país, que donde acostumbran que las iglesias allá en Centroamérica, Sudamérica, tienen las puertas abiertas. Aquí en este estado no se practica. En California se practica todavía un poco en algunas iglesias, que las iglesias tienen las puertas abiertas mientras el servicio está en vigencia. Por si alguno pasa por ahí, ¿verdad?, y escucha, o por el calor, porque no tienen el sistema como hay aquí, o los calores o los fríos extremos que hay aquí. Y en ese entonces él estaba predicando y entró un borrachito. Y como hay gente a veces en la parte de atrás que no tiene la habilidad para lidiar con la gente, que en vez de ellos ayudar o a detener, salen golpeados por los que muchas de las veces, hermano, no deben de hacer esas cosas. Entró un borrachito y los sugieres atrás no podían con él. Al contrario, el borracho los estaba golpeando y pateando. Es que aún hasta para eso hay que tener carácter, hermano. Y él estaba predicando y estaba viendo la escena en la parte de atrás. Lo agarraban y se le soltaba el borrachito, le metían un candado y él se las hacía de nuevo a los sugieres. Los sugieres querían abrazarlo y ellos terminaban siendo abrazados por el borrachito. Lo querían tirar al piso y el borrachito era el que los tiraba al piso. Entonces el pastor estaba como desesperado, viendo, predicando, viendo y predicando. Y de repente les dijo: sáquenlo. Y se lo llevaron para afuera. Y en la puerta abierta miraba que el borrachito los traía ya revolcados en la tierra allá afuera. Y no aguantó. Y le dijo a uno de los sugieres que estaba ahí, le dijo: vente, Kirio, sigue predicando. Le dijo: ahorita vengo, le dijo. Se quitó el saco y se fue para afuera. Y nada más escuchó el griterío allá afuera. El rato ya venía moviéndose las camisas las mangas de las camisas. Ya le había dado una buena borracha allá afuera. Hay cosas que nosotros no debemos de hacer, y muchas de las veces las hacemos por la ignorancia y por la falta de espiritualidad dentro de nosotros. Ahora, imagínense cuántos errores no hemos cometido nosotros en la vida de liderazgo. Cuántos problemas no hemos hecho
¿Cuántos errores hemos cometido como discipuladores? ¿Se puede imaginar? Porque nadie se ha tomado el tiempo en decirnos, eso no se hace así. Nadie se ha tomado el tiempo en decirnos, la Biblia dice esto. Sino que muchas de las veces nos enfocamos más en la producción de lo que estamos haciendo que en producir buenos líderes para el reino de Dios. Aunque tal vez no produzcamos 100 líderes, pero si producimos uno, un buen líder, ese buen líder va a producir un buen líder. Ese otro líder va a producir un buen líder. Y eso es lo que queremos, producir buenos líderes, no el montón. Y que después, por último, entre ellos mismos se agarren del pelo, hermanos. Hermano, yo vengo de ver unas cosas y si yo se las cuento, yo pienso que tal vez usted dice, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, aquí eso no pasa. Le estoy contando de otros lugares, pues. Corregimos y aclaramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque si usted es lo que se le gusta ponerse a pleito, le voy a traer al pastor que le gusta pelear. Así que nosotros debemos de ser buenos educadores, pero para ser buenos educadores tenemos que ser educados. Ahora, estamos teniendo un ejemplo maravilloso de la Biblia, porque cuando vemos en el versículo 34, que todavía estoy ahí parado, es que la Biblia dice que Pedro se sorprendió al ver que Dios no hace acepción de personas. Ahora, aquí en la parte de lo que es la gramática griega en el discurso de Pedro, es de una manera y se puede identificar de una forma débil. De esa manera se define el discurso de Pedro. Académicamente especulan que se basó en una fuente de una manera aramea, de una lengua semita, y que se utilizaba por el pueblo judío en los tiempos del Nuevo Testamento. Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, se cree y se dice que probablemente por su forma de definir su escrito, probablemente pudo haber sido gentil, es lo que se cree, lo que se dice, porque de la traducción o literalmente esta fuente aramea es que viene esta definición. Mas sin embargo, cuando vemos a Pedro abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Pedro había hablado o estaba hablando con Cornelio de una manera, de los parientes, de los amigos de Cornelio y de la multitud que estaba en esa parte. Entonces, cuando vemos aquí en el Antiguo Testamento que de una manera hay precedentes para esta declaración de acepción, pero Pedro en esta parte le da una nueva perspectiva, porque ya la Biblia había y estaba hablando de que Dios iba a revelarse a los gentiles. Y eso lo vemos desde Abraham, lo vemos desde Isaac, lo vemos desde Jacob, lo vemos, hermano, desde el tiempo antiguo, los profetas. Vemos como Dios vino a manifestarse a los demás pueblos. Solo que Pedro aquí tenía un problema, y es que Pedro todavía no tenía clara esa visión. Dios se le tuvo que revelar bajo un lienzo y le tuvo que decir, mata y come, porque no aceptaba entrar a la casa de un gentil. Por eso es que cuando Pablo, le voy a recordar, y tal vez usted sabe el pasaje, Pablo, cuando él es nuevo en el camino del Señor y ve a Pedro, su comportamiento delante de los gentiles, cuando la Biblia dice que
él estaba con los gentiles, pero cuando miraba que venían los judíos, él se quitaba de la mesa de los gentiles y se iba con la mesa de los judíos. Y Pablo ve eso, y a Pablo no le pareció bien eso. Entonces le dice, Pedro le dice, ven, eso es lo que tú estás haciendo, no está correcto. Un joven aconsejando a un viejo. Cuando decimos viejo, estamos hablando de que Pedro había caminado con el Señor. Pedro había escuchado de la misma boca del maestro las enseñanzas. Lo que Pablo dice, yo como apóstol abortivo y el último de los apóstoles, se le pareció al Señor bien aparecerme a mí. Es lo que él no se consideraba un apóstol, porque él sabía que los apóstoles habían caminado con el Señor, hermanos. Entonces, cuando Pablo viene y ve esa acción de Pedro, lo tiene que exhortar, porque Pedro todavía no tenía clara esa parte de lo que era la misión, de lo que Jesús estableció dentro de la iglesia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Me seréis testigos, sí, aquí en casa, me seréis testigos allá al otro lado, pero recuérdate que también hay que ir hasta lo último de la tierra. No te olvides que los de tu país son importantes. No te olvides que de tu casa son importantes, pero también los de China, los de África, los que están alrededor del mundo, también son importantes para el reino de Dios. Pero algo que debemos de aprender es cómo nosotros debemos hacerlo. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí, que cuando llevan a Pedro, y yo estoy terminando, cuando vemos la historia de que Pedro pisa la casa de un gentil, para él es sorprendente entrar, pero ya Dios lo había educado, ya Dios se le había revelado, lo había instruido. Y ahí es donde él viene, y cuando ve aquel panorama, dice, wow. Y mientras él estaba dando el discurso, porque para eso lo habían llamado, pues, para que instruyera, para que enseñara, para que predicara, para eso lo habían llamado. Mientras él estaba hablando, sucede algo maravilloso, y es que viene el Espíritu Santo de Dios, desciende sobre aquella gente, y la Biblia dice que fueron llenos del poder del Espíritu. Entonces, en la conclusión del mensaje de Pedro dice, si esto ha pasado en la vida de ellos y que Dios no hace acepción de personas, ¿quién soy yo para evitarles el bautismo? Y dice la Biblia que los bautizó a todos. Cuando nosotros salimos de prejuicios religiosos, cuando nosotros salimos de prejuicios humanos, cuando nosotros se nos revela el plan del reino de Dios a la vida de nosotros, nuestras perspectivas cambian y son diferentes. Tal vez a ti te embotellaron una información. Tal vez a ti te dijeron que este era el camino o era la forma de llevar o de seguir este camino. Y tal vez por muchas razones, y hablamos de religiones desde niños nosotros, de nuestras infancias y aún de nuestra adolescencia y aún de viejos, que creemos y pensamos que yo no puedo cantar tan recio porque me dijeron que yo no puedo hablar porque Dios me escucha, pero también se les olvidó decir que Dios no está sordo o que Dios no se lastima de los oídos. Porque hay gente que todavía batallan con escuchar un instrumento. Hay gente que todavía batallan para poder tener cambios, porque hay gente que les cuesta los cambios. Hablamos cambios de música, cambio de generaciones. Tenemos problemas para poder adaptarnos a los cambios dentro de las iglesias. Tenemos problemas para adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. Entonces batallamos nosotros. Nosotros peleamos con nosotros mismos para adaptarnos a ciertas cosas. Y tal vez tiene razón, porque tal vez en esas áreas de cambio no vemos
la sinceridad, o no vemos la santidad, o no vemos a Dios. Y hay razón para poder, hermano, no aceptarlas, rechazarlas. Pero cuando vemos que Dios está ministrando, pero cuando vemos que Dios está presente, cuando vemos que Dios respalda lo que se dice y lo que se está haciendo, yo pienso que es el testimonio más grande de la que nosotros podemos, hermano, recibir y creer que lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros, hermano, es grande para la gloria de su nombre. Recuérdense que no estamos, hermano, en el siglo XVI, ni en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI, hermano, donde hay muchas cosas que han cambiado. Pero lo importante es que Dios no se nos vaya de las iglesias, que Dios permanezca con nosotros y que Dios todavía siga llenando y siga trabajando en la vida de nosotros. Que Dios todavía sigue tocando a la gente para cambiarla. Sigue salvando al borracho, sigue salvando al drogadicto, sigue salvando al ladrón, sigue salvando al mentiroso, sigue salvando al adulto, sigue salvando aleluya, al brujo, sigue salvando, hermano, al homosexual, sigue salvando a la lesbiana, sigue salvando a aquel que dice que no le hace mal a daño. Que, hermano, todavía Dios sigue salvando a la gente, y que sigue sanando, y que sigue transformando, y que sigue llenando con su Espíritu Santo a la vida de la gente. Que eso para nosotros sea la parte más fundamental de la vida cristiana, que Dios todavía se sigue manifestando. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No te sueltes de ese blanco que es Dios. Dejamos esa parte aquí, hermanos. Pedro, dice el versículo 35, hablando, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace, dice la Biblia, justicia. 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y este, dice la Biblia, es el Señor de todos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es salvación, dice la Biblia, para todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego, y también, dice la Biblia, a los que creen. Gloria a Dios por el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios que nos dio un mensaje de esperanza. Gloria a Dios porque nos ha venido a revelar el reino de los cielos. Pero ahora somos nosotros los que debemos de llevar ese mensaje, y debemos de hacerlo de una manera muy sabia. Preguntémonos, hagámonos la pregunta: Señor, yo le he hablado a mucha gente, he repartido tratados a diestra y a siniestra, le he hablado a miles de gente, pero la pregunta aquí es: ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Yo termino con este testimonio. En mi tiempo de mi juventud, cuando yo llegué y viví en California, yo todavía experimenté una de las últimas campañas del hermano G.J. Ávila, y con todo respeto lo menciono y respeto su ministerio. No sé si alguno de ustedes lo llegaron a escuchar. El hermano G.J. Ávila de Puerto Rico, un hombre de Dios. El primer mensaje que yo escuché de él en persona fue cuando yo tenía aproximadamente unos, ¿qué sería? 10 años de edad. Cuando mi madre me llevó al estadio que está en la ciudad de Guatemala, donde iba a estar el hermano G.J. Ávila. Y me recuerdo que ahí pasó algo extraordinario. Bueno, esa será en otra ocasión que le contaré esa historia.
Pero cuando yo estoy en California, ya grande, dentro del camino de Dios, no mucho tiempo, estaba nuevo, tenía poco tiempo en el evangelio. Pero la iglesia a donde yo nací pertenecía, apoyaba las campañas del hermano G. Ávila. Y en esos grupos que íbamos a apoyar, usábamos o nos daban la oportunidad de usar el privilegio de Ujieres. Y ahí la parte de Ujieres era cantidad de gente de Ujieres, muchos. Los estadios, hermano, era fascinante ver aquel movimiento del poder de Dios, sanidades divinas, cómo la gente venía, hermano, corriendo a aceptar a Jesús como su Salvador. En las prereuniones antes de la campaña se reunía el coordinador del hermano G. Ávila, personal que él cargaba, el hermano Tito, con el coordinador de estado o de ciudad, para programar la campaña. Y en ello pues habían conferencias y había esto y había lo otro, y ahí se dialogaba la situación. Pero había un punto a lo que yo quiero llegar, y es que el coordinador del hermano G. Ávila con los coordinadores de ciudades y de estado, él buscaba a todas las iglesias que iban a apoyar el evento y les pedían su dirección, sus números código, para que cuando el inconverso aceptara a Jesús, una de las cosas que se les iba a pedir era su información, número de teléfono, su número de código, dirección, ciudad y todo, para al finalizar la campaña, todas aquellas miles de gente, porque hermanos, se convertían miles de gente en esas campañas. Al finalizar aquella campaña, todas esas direcciones se dividían, porque habían gente que estaban específicamente para trabajar esa área, y venían y repartían a todos los pastores de iglesias los códigos postales de los que habían aceptado al Señor, los más cercanos, para poder trabajarlos. Dígame usted, ¿cuánta de esa gente permanecieron en la iglesia? No lo sé. No lo sé. Porque a la iglesia de donde yo salí, ninguno de esos miles, hermano, se quedó en la iglesia. Entonces, es alarmante. Es alarmante el problema, pues, que nosotros como iglesia tenemos en cómo tratar a la gente y educarla para que puedan conocer al Señor Jesús. Y como hicieron estos hombres, que los bautizaban, que esa era la señal que habían sido educados y enseñados. Y esa es la parte de un buen educador, de un buen, hermano, discipulador, que sabe cuál es su trabajo. Y es no solamente predicarle que acepte a Jesús, sino enseñarle para que también se bautice, educarlo. Entonces usted, cuando ahora le hable a alguien de Cristo y le regale un tratado, usted tiene que pensar en ver a esa persona, en bautizarlo. Entonces usted ahora va a pensar diferente. Que cuando usted le hable a alguien de Cristo, no solamente le diga Dios le bendiga y que Dios vaya con usted. No, usted tiene que pensar cómo lo va a traer a la iglesia y cómo le va a enseñar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga, hermanos. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Pongámonos sobre nuestros pies.